olvidaste mi transgresión en lo profundo del mar, tiraste mi maldad, pusiste mi corazón cánticos de amor, a ti cantaré, mi Rey. Cuán grande es tu amor, que olvidaste mi transgresión en lo profundo del mar, tiraste mi maldad, pusiste en mi corazón cánticos de amor, a ti cantaré, mi Rey. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre, Jesús, abrió el camino. Me acercaré confiadamente, a tu presencia entraré, libre, pues tu sangre abre el camino. Hola, hola, hola a todos. Tengan una muy buena tarde el día de hoy. Estamos aquí en un nuevo episodio de esta excursión por la teología sistemática. Este es el episodio número 41. Siempre les digo que esto estaba diseñado para grabarlo, ¿verdad? Y después subir los episodios grabados, pero me resulta más fácil, la verdad, las cosas hacerlo en vivo y así queda grabado inmediatamente. Y lo pueden volver a venir a ver cuando quieran aquí a la página de Facebook, como también a la página del ministerio de YouTube. Déjenme verificar el sonido. Bien. Entonces tenemos YouTube, Instagram y Facebook, donde ustedes pueden ir a ver estos episodios. En Instagram no están, la verdad, los episodios cargados, pero sí en la página de YouTube y sí aquí en la página de Facebook. Así es que, como pueden ver ya aquí abajo, vamos a ver hoy día la revelación general, pero a través de la creación. Hemos venido hablando en los últimos episodios, que son los episodios del comienzo de la tercera temporada, acerca de las escrituras y la revelación. Vimos eso en el episodio número 38, si no me equivoco, y ya también definimos la creación especial
y la creación general, que es la que hemos estado mirando en estos últimos episodios, en la revelación general, digámoslo, desde un punto de vista amplio, y hoy día vamos a detallar uno de los aspectos importantes de la teología general, que es la teología, perdón, de la revelación general, que es la revelación general a través de la creación, que también se puede conocer como teología natural. Y en el próximo episodio terminamos con otra parte de la teología general para ya entrar a lo que es la revelación especial. Hemos recorrido un largo camino. Llevamos, como les decía, este es el episodio 41. Entonces tenemos 41 episodios de teología sistemática, comenzando desde Dios, sus atributos, y bueno, pueden revisar cada episodio, como ya les dije, en nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube, y en Instagram estamos subiendo contenido lo más seguido posible. Como siempre les recuerdo, Lumbrera es un ministerio que descansa sobre dos pilares fundamentales, que es la evangelización, es decir, llevar las buenas noticias, el evangelio, la palabra de Dios a todo lugar, usando las redes sociales y también localmente donde estamos en estos momentos, que es en la ciudad de Talcahuano, en Chile, pero también es la edificación de los santos, es decir, la enseñanza de las escrituras. Somos un ministerio evangelístico, apologético y teológico, y queremos poner al alcance de todos buena teología, una teología de un nivel alto que pueda despertar en ustedes el hambre por conocer al Señor, ese bichito, ¿cierto? Ese deseo de conocer las Escrituras más profundamente, conocer a nuestro Dios más y mejor, porque eso nos va a llevar a una más y mejor adoración y a un más y mejor servicio. Como siempre estamos utilizando para nuestras clases el software bíblico Logos. Es una excelente herramienta de estudio, permiso, que tiene muchas herramientas, tiene muchas formas de estudiar. Podemos hacer un montón de cosas y la verdad las cosas que ha reducido el tiempo de estudio para todos los que amamos esto, pone muchas features, es la palabra en inglés, pero no me acuerdo en español cuál es la palabra, pero es una herramienta que tiene herramientas, aunque valga la redundancia, variadas. Y eso estamos ocupando nosotros, el software bíblico Logos. Y nuestro texto principal es el sumario teológico Lexam, que es el sumario teológico también creado por la línea editorial del Logos. Son muchos eruditos que participan en esto y tratamos siempre de usar uno que otro comentario bíblico, alguna que otra teología sistemática, diccionarios teológicos para complementar nuestro conocimiento. Entonces, como les decía, hoy vamos a estar viendo un aspecto de la revelación general que es conocido como la teología natural o la revelación general a través de la creación. Entonces vamos, sin más, a comenzar con nuestra lectura. La revelación general a través de la creación. Ya, esto está enmarcado en la doctrina de las escrituras y la revelación. Como pueden ver acá, yo siempre les muestro, esto es como una especie de plano de metro, los que han tenido la oportunidad de subirse al metro, que hay algo parecido a esto dentro de los vagones. Y esto la verdad es que es el camino que hemos recorrido, pero detrás de esto hay mucho camino. Hay 37 episodios, 38, 39, no, hay más, 38, porque este es el 41. Entonces llevamos bastante camino recorrido. Pueden ver todos los episodios, nuevamente les repito, en Facebook o en YouTube, donde está toda la información, y siéntanse libres de comunicarse con nosotros si necesitan algo más. Siempre estamos dispuestos a ayudar a comprender las escrituras. Entonces vamos. Dios se da a conocer en y a través del mundo que ha creado. Recordemos que en el episodio anterior hablamos de la revelación general en general. ¿Ya? Y ahora estamos viendo dos aristas importantes de esto para profundizarlo un poco, porque si es importante, quiero que me vean cuando les diga esto, es importante que sepan que al final del día la responsabilidad del estudio de la escritura es suya. Podemos profundizar siempre mucho más en estos temas. En cada tema que he tocado en cada episodio siempre podemos profundizarlo aún más. Pero es importante que ustedes también puedan pasar esto por las escrituras. Muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes. Úsenlo en sus estudios, en sus iglesias. No hay problema. Está para eso. Pero la idea es que ustedes puedan al final del día
ir a los versículos bíblicos que aquí nombramos. Por eso no los leemos todos. Por eso no es que en todo momento leamos todos los versículos, porque yo trato de mantenerme en un máximo de 1 hora de programa para que no sea tan pesado verlos. Y por eso siempre quedan versículos sin leer. Por ahí puede quedar un asunto que no se profundiza totalmente, pero ustedes pueden ir al final del día y repasar y profundizar más, ¿ya? Porque recuerden que esto es algo personal. Nosotros le ponemos la teología a su alcance y usted es el que tiene que discernirla, escudriñar las escrituras y devorarse, ¿cierto?, el conocimiento por el Señor. Continuamos entonces. Dios se da a conocer en y a través del mundo que ha creado. Las escrituras enseñan que Dios se da a conocer en el mundo que ha creado. Esto es, a través de la naturaleza y la historia. ¿Ya? Eso es importante. La revelación general enfoca esto, en la naturaleza y en la historia, en lo creado. Y aquí les destaqué una frase que se las voy a poner en pantalla completa para que me puedan sacar una foto y cuando vuelvan puedan ustedes leerlo porque es muy bueno. Dice, no se trata de las palabras en sí de Dios, ¿ya? Porque esta es la revelación general. La palabra de Dios es la revelación especial. Estamos en la revelación general a través de la creación. Entonces, la creación no se trata de las palabras en sí de Dios, ¿ya? Sino de medios a través de los cuales Dios se comunica con nosotros. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro. Ya, como dijimos en los episodios anteriores, la teología natural, o mejor dicho, la revelación general, no salva. Es necesario complementarla con la revelación especial, la palabra de Dios y Jesucristo. No obstante, no se puede descartar porque sí nos puede guiar y llevar al pensamiento de la existencia de Dios, de un Dios por último. Y cuando lo complementamos con la revelación especial, conocemos al Dios verdadero, al Dios creador, a Jesucristo. Entonces, la revelación general no se trata de las palabras en sí de Dios, sino de medios a través de los cuales Dios se comunica a nosotros. Porque recordemos que el cristianismo es una religión de la autorrevelación de Dios. Él decidió autorrevelarse a nosotros de manera voluntaria. Entonces, dependemos de esa revelación para conocerlo bien. El resto nos puede llevar a un error fácilmente. Los seres humanos, estamos aquí, los seres humanos están bien familiarizados con Dios a través de esta revelación. Vamos a leer Romanos 19:20, que es un versículo muy claro respecto a esto. Recuerden que todos los versículos bíblicos que leamos, yo los leo de la Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que yo uso para este estudio. Romanos 1, 19 y 20. Por lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Bien, hermosa palabra, ¿no? No solo les revela hechos acerca de Dios, sino que los confronta con Dios mismo. Por lo tanto, cuando las personas afirman que no conocen a Dios, suprimen la verdad, ¿ya? O restringen la verdad. Eso se ve en Romanos 1:18, un versículo anterior que acabamos de leer. Leámoslo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Y luego hoy Pablo nos habla de los versículos que acabamos de leer, del 19 y el 20. Entonces, esta supresión o este rechazo adopta la forma de idolatría, ¿ya? Idolatría se puede definir como confiar, servir o rendir adoración a algo que no es Dios. Por ahí leí un post que decía en Facebook, confiar en uno mismo es idolatría, creer en uno mismo es idolatría. Y en cierta manera estoy de acuerdo.
¿ya? En que los incrédulos tergiversan la naturaleza de Dios a través de imágenes falsas o falsas enseñanzas. Recuerden que poner nuestra fe, nuestra creencia en una falsa enseñanza también es idolatría. Tales distorsiones de la revelación de Dios conducen inevitablemente al pecado. Tomar el camino incorrecto, hermanos, conduce al pecado. La idolatría es un pecado en sí misma. Entonces, cuidado con las falsas enseñanzas, cuidado con poner nuestra fe, nuestra confianza en algo más que no sea Dios. Así que la revelación en la creación en sí misma no redime, no lleva a los pecadores a aceptar a Cristo como Salvador. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener claro. La revelación general no salva por sí misma, no redime como leíamos recién. Es necesario complementarla con la revelación general. Es necesario que nosotros, los hijos de Dios, en el proceso de evangelización, hagamos discípulos. Es por eso que la revelación general nos puede llevar a sentir, a percibir, a creer que existe algo superior a nosotros. Podemos ver la magnificencia, ¿cierto?, de la creación y como dato apologético que me gusta dar unos tips, podemos usar el argumento cosmológico Kalam, podemos usar el argumento teleológico, el de ajuste fino, que todos están basados en esta revelación general, ¿verdad?, en el universo, en lo creado. No obstante, eso tiene que ser guiado hacia Cristo. Por sí solo no nos llevan a la existencia del Dios verdadero, ¿verdad?, el Dios de Israel, nuestro Dios, Yahvé, sino que nos puede llevar a un Dios, incluso nos puede llevar al panteísmo, ya de pensar que todo es Dios, que Dios está en todo y que todo es Dios. Y tenemos que tener cuidado. Por eso que la revelación general debe ser guiada y acompañada de la revelación especial de Dios. Continuamos. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo predicó a Cristo, apeló a la revelación en la creación. Ojo con esto. En Atenas percibió que la gente era muy religiosa debido a su idolatría y les habló del Dios que no conocían. ¿Recuerdan ese, digámoslo, discurso de Pablo en el Areópago? ¿Cierto? Esa prédica que se convirtieron muchos, dice la palabra, que él les habló acerca de ese altar que tenían los griegos, acerca del Dios no conocido dentro de su panteón, uno que podía ser representado mediante ídolos. Perdón, uno que no podía ser representado mediante ídolos. Recuerden que estaba vacío ese puesto, sino que se daba a conocer en la creación y en el gobierno del mundo. Esto podemos verlo en Hechos 17 del 22 al 29, esta prédica de Pablo en el Areópago, donde él habla y les predica a los griegos acerca del Dios no conocido, usando lo que ellos creían o la manera en que percibían el mundo, su cosmovisión, la usó para predicar a Cristo. Y esa es una herramienta muy útil también para nosotros. En efecto, el verdadero Dios se había revelado a sí mismo en la creación y esa revelación debería haberle mostrado a las personas que su idolatría era pecado. ¿Ya? Todos tenemos, por decirlo de una manera, un hueco en nuestras vidas con la forma de Jesús. Nosotros decidimos cómo llenarlo, si con basura, con idolatría, con pecado o con Jesús que encaja perfectamente en ese lugar. Pablo les dijo posteriormente que tan solo podían librarse del juicio arrepintiéndose del pecado y volviéndose a Jesucristo, designado por Dios para administrar el juicio final. Dios ha dado fe de Jesús levantándolo de entre los muertos. Ya esto lo vemos en Hechos 17 del 30 al 34, eso es importante. Pablo también lo dijo, la resurrección de Jesús, si no ocurrió, vana es nuestra fe. Pero como sabemos que sí ocurrió, sí, hay un libro maravilloso del doctor Mike Licona, de nuestro hermano Mike Licona, acerca de la resurrección de Jesús, donde hace un estudio tremendo. Y también hay videos en la página de YouTube de Mike Licona que se es Rising Jesus, ¿cierto? Donde también hay videos muy, muy buenos con respecto a la resurrección de Jesús y
las evidencias que hay. Aunque la revelación de Dios en la creación no salva a los pecadores, sí juega un papel importante en la predicación del Evangelio. Presenta claramente la base, sí, presenta claramente la base sobre la cual Dios juzgará nuestro pecado y nos dice por qué necesitamos un Salvador. Por eso no podemos descartar la revelación general, no se puede desestimar como una parte importante de los reformados hoy en día lo están haciendo, desestiman la revelación general totalmente y no podemos hacerlo. La revelación sí nos da indicio del Creador, sí nos muestra la necesidad que tenemos de buscar, ¿cierto?, el origen de todo, ese Dios tremendo que creó todo. A lo largo de la Iglesia, muchos teólogos han defendido la teología natural, la teología basada únicamente en la naturaleza, aparte de las Escrituras. Otros han argumentado que la teología natural en este sentido es imposible y errónea, ya que solo la escritura, sola escritura, es nuestra fuente suficiente para el conocimiento de Dios. Pero aquí nuevamente tengo algo destacado que se los voy a poner en pantalla completa para que lo leamos bien y si es necesario le saquemos alguna fotito o algo. Pero como hemos visto, la escritura misma enseña que el conocimiento de Dios está disponible en el mundo natural, incluso para las personas que, en contra de esa revelación, suprimen la verdad. Clarísimo, ¿no? Leámoslo de nuevo. Pero como hemos visto, la escritura misma enseña que el conocimiento de Dios está disponible en el mundo natural, incluso para las personas que, en contra de esa revelación, suprimen la verdad. Buenísimo, buenísimo. Ahí se los dejo un momento para que lo analicen y entendamos que es importante la teología natural y es útil la teología natural. El enfoque correcto de la revelación natural incorporará la sola escritura a su método. Procederá preguntando a las escrituras qué es lo que Dios ha revelado en la creación, qué deberían hacer los seres humanos con ello y cómo deberían disponerse a encontrarlo en las personas. Vamos a destacar esto porque me parece muy bueno. Va. Ahí. El enfoque correcto de la revelación natural incorporará la sola escritura o sola escritura a su método. Procederá preguntando a las escrituras, la Biblia, qué es lo que Dios ha revelado en la creación, qué deberían hacer los seres humanos con ello y cómo deberían disponerse a encontrarlos las personas. Es un conjunto. Se usan juntas. La revelación especial con la revelación general van de la mano, por decirlo de una manera. Podemos decir que son las dos vías del tren que nos pueden llevar a un conocimiento acabado de Dios. Algunos versículos claves que podemos nosotros usar para estudiar un poco más acerca de la revelación general son Romanos 1, 18 al 32, Hechos 17, 22, 34, Hechos 14 del 15 al 17, Salmos 19, 1, ¿cierto? Es el salmo conocido, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. También Salmo 104 del 1 al 35. El Salmo 19 como versículo adicional del 1 al 6 también es un himno, digámoslo, a la teología natural o a la revelación general. Algunas lecturas recomendadas que son principalmente teologías sistemáticas de distintos autores que hablan de este tema. La teología básica de Riley, teología sistemática, una introducción a la doctrina bíblica de Wayne Grudem, la teología sistemática de Erickson y la teología sistemática, una perspectiva pentecostal de Horton. ¿Ya? Hoy nosotros vamos a profundizar un poco más de esto usando esta teología sistemática, la de Miller J. Erickson. ¿Ya? Y vamos a comenzar leyéndola. Recuerden que siempre trato de utilizar
no solamente el sumario teológico Lexam, sino que además usar otras de las herramientas, otras de lo que el software bíblico Logos tiene para ofrecernos. Entonces, teología natural, ¿ya? En lo que se refiere a la naturaleza, extensión y eficacia de la revelación general, hay distintos puntos de vista fuertemente diferenciados. Una de estas posiciones es la teología natural, que ha tenido una larga y conspicua historia dentro del cristianismo. Mantiene, donde está destacado, mantiene no solo que hay una revelación válida y objetiva de Dios en esferas tales como la naturaleza, la historia y la personalidad humana, sino que también es posible conseguir realmente un conocimiento auténtico de Dios por medio de estas esferas. En otras palabras, elaborar una teología natural aparte de la Biblia. Recordemos que cuando digo aparte, no me refiero sin la necesidad de las escrituras. Ya lo dije y lo aclaro de nuevo, la teología natural, la revelación general por sí sola no salva, no redime y no necesariamente nos lleva al conocimiento del Dios verdadero. Pero si le sumamos la revelación especial, Jesucristo y su palabra, Jesucristo y la Biblia, sí es un complemento y muy útil a la hora de presentar el Evangelio. Hay ciertas suposiciones implicadas en este punto de vista. Una es, por supuesto, que hay una revelación general objetiva, válida y racional, que Dios realmente se ha dado a conocer a sí mismo en la naturaleza. Por ejemplo, y que los patrones de significado están objetivamente presentes, independientemente de si alguien la percibe, entiende y acepta esta revelación. ¿Ya? Entonces, eso igual es importante saber. En la revelación general, Dios está ahí presente, tiene la firma de Dios, por decirlo de una manera. Vamos a poner aquí en completo. En la revelación general está la firma de Dios. Nosotros podemos efectivamente darnos cuenta de que hay un creador, un ser más grande que nosotros, un ser que tiene que cumplir algunas características para poder haber creado todo de la manera que está creado. ¿Ya? Como por ejemplo el argumento cosmológico Kalam, nos habla de que esta causa del universo debe tener ciertas características. Quizá el argumento Kalam no es precisamente acerca de esto, pero cuando nosotros lo estudiamos y lo tratamos de explicar y de enseñar y de llevar a Cristo a través del Kalam, tenemos que darnos cuenta que el creador debe tener algunas características que justamente coinciden con las características del Dios cristiano. Ya por eso es necesario que toda la teología natural sea guiada a Cristo, apunte al Señor, apunte a las Escrituras, para que ésta pueda salvar. Ya de otra manera, como lo he dicho en más de una oportunidad, puede llevar al error. Continuamos. En otras palabras, la verdad de Dios es lo que está subrayado aquí en azul. La verdad sobre Dios está realmente presente en la creación. No ha sido proyectada allí por un creyente que ya conoce a Dios por medio de otras fuentes como la Biblia. Entonces, por eso que sí, independiente que si tú crees o no en Dios, independiente si eres del grupo de que suprime la verdad que hay en la creación, la verdad está allí. No es que los creyentes en Dios, los cristianos, la hayamos puesto ahí, estemos forzando de alguna manera o queramos hacer una especie de concordismo con la escritura para darle sentido a esto. No, está allí, está allí. Y este punto de vista, aunque asume que la naturaleza está básicamente intacta, que no ha sido sustancialmente distorsionada por nada que haya ocurrido desde la creación. En resumen, el mundo que encontramos a nuestro alrededor es básicamente el mundo tal y como surgió de la mano creadora de Dios, tal como quiso que fuese. Sí, Génesis nos dice que la tierra está maldita, que luego de la caída crecerían cardos y espinos, ¿cierto? Que tenemos desastres naturales. No obstante, sigue siendo la creación que Dios hizo. Siguen surgiendo plantas, árboles frutales, animales, seres humanos. Por eso dice, básicamente en la misma, no está sustancialmente distorsionada. Sí existe una distorsión, sí existe un cambio, pero
Eso no ha retirado ni ha suprimido la verdad o la revelación de Dios mismo ahí. Sigue siendo la creación del Dios viviente. Una segunda suposición importante de la teología natural es que es la integridad de la persona que percibe y aprende de la creación. Ni las limitaciones humanas naturales, ni los efectos del pecado y la caída impiden que los seres humanos reconozcan e interpreten correctamente la obra del Creador. Vamos a destacar esto porque lo vamos a leer de nuevo y se los voy a poner en pantalla completa. Dice, ni las limitaciones humanas naturales ni los efectos del pecado y la caída impiden que los seres humanos reconozcan e interpreten correctamente la obra del Creador. Muy rápidamente vamos a explicar un poco esto porque queda aún por leer y no me quiero pasar. Yo sí creo en los efectos no éticos del pecado. Creo que la imagen de Dios en nosotros se distorsionó y nuestra racionalidad, o mejor dicho, nuestra capacidad cognitiva se ve afectada por el pecado. También creo que el pecado nos impide buscar a Dios voluntariamente. Si Él no nos llama primero, si nosotros no somos ayudados por el Espíritu Santo a través de lo que yo considero que es la gracia previniente, nosotros no llegaríamos nunca al Señor, porque el ser humano, dice la palabra, que su corazón, nuestro corazón tiende a la maldad. No obstante, con su ayuda, ¿cierto? Podemos llegar a Él. Podemos decir que sí a ese llamado, podemos creer y seguir a Jesucristo. No obstante, independiente o a pesar, mejor dicho, a pesar de las limitaciones humanas, de nuestras limitaciones cognitivas, de nuestra distorsión de la imagen y semejanza de Dios, de nuestro pecado, nada de eso impide que podamos nosotros ver en la creación la revelación de Dios. Podemos no querer aceptarla, podemos rechazarla, podemos hacer vista gorda, pero ahí está. Tenemos la capacidad racional de poder entenderla. Por eso, por ejemplo, podemos entender la creación a través de las matemáticas, a través de todas las ciencias que hoy nos llevan a poder descubrir lo que está creado, ¿cierto? La cosmología, cómo entendemos el universo, porque pueden ser no creyentes, pueden ser no cristianos los que están entendiendo y comprendiendo esto. Y aún así se dan cuenta de que esto está creado, que está finamente ajustado, de que está diseñado con un propósito, el teleos. Entonces, podemos rechazarlo, podemos negarnos a verlo, pero está ahí. Ya no es que porque seamos pecadores la revelación general es imposible de alcanzar, para nada, para nada. Está ahí para ser comprendida a través de lo que aún en nosotros es la imagen y semejanza de Dios. Vamos a cambiar la cámara para seguir leyendo de nuestro software bíblico. Logos. Continuamos. Los teólogos naturales tienden a ser arminianos y aquí rayé un poco, incluso pelagianos en su forma de pensar, en lugar de calvinistas o agustinianos. Ya en el momento en que, o en los episodios, mejor dicho, a ver, acá, en los episodios donde yo hablé de la predestinación, de la elección, yo expliqué que el pelagianismo es una herejía y no hay por dónde. También expliqué que el arminianismo no es pelagiano. Los arminianos no creen de la misma manera que Pelagio. Tanto el arminianismo como el calvinismo, el agustinianismo, concuerdan o concordamos en que el hombre no nace naturalmente bueno y que no puede buscar a Dios voluntariamente. Eso no creen en esa caricatura de los arminianos que pensaban como Pelagio, ¿ya? Y eso es bueno aclararlo. Por eso yo aquí lo rayé un poco, ¿ya? Sino que usualmente el calvinismo, el agustinianismo hoy en día tiende a ser de la parte reformada, y como les dije hace unos minutos atrás, ellos desestiman casi completamente la teología natural, escudándose en la sola escritura. Yo considero que sí,
Las 5 solas son contundentes y necesarias para nosotros, pero se pueden complementar, sobre todo la sola escritura, con la revelación natural. Pablo la usó, ¿por qué nosotros no? Otra suposición es que hay congruencia entre la mente humana y la creación que nos rodea. Recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y la racionalidad es parte de ser creado a la imagen de Dios y es por eso que el universo, la creación, es inteligible para nosotros, la podemos comprender, la podemos estudiar porque tenemos esa parte, digamos, lo que Dios, de Dios en nosotros, esa impronta de poder entender lo que Él mismo creó. La coherencia mental con el orden del mundo permite inferencias de los datos que posee. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia ocupa la creación y los datos que Dios puso ahí para poder interpretarlos y estudiarlos. No es que estén ahí flotando esta información, Dios la puso ahí. También asume la validez de las leyes de la lógica, por supuesto. Tales principios lógicos como la ley de identidad, la ley de la contradicción, la ley del medio excluido, no son construcciones mentales meramente abstractas, son la verdad del mundo. ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos entender y usar lo que Dios ha diseñado porque somos imagen de Él? Entonces, podemos no creer en el Señor, pero usamos todo lo que el Señor nos ha dado. Los teólogos naturalistas asiduamente evitan las paradojas y las contradicciones lógicas, considerándolas algo que hay que eliminar por medio de un escrutinio lógico completo de los temas a consideración. Una paradoja es un signo de indigestión intelectual. Si se hubiera masticado más, habría desaparecido. No vamos a entrar hoy en las paradojas y cómo el cristianismo contiene algunas paradojas en sí, porque ya se vuelve un poco más largo. Nos vamos a enfocar en la teología natural, en la revelación general a través de la creación. La esencia de la teología natural es la idea de que es posible, sin un compromiso previo de fe con los principios del cristianismo y sin confiar en ninguna autoridad especial, como una institución, la iglesia o un documento, la Biblia, llegar a un conocimiento genuino de Dios a través únicamente de la razón. Y aquí yo destaqué, la razón aquí hace referencia a la capacidad humana para descubrir, entender, interpretar y evaluar la verdad. Yo creo que esto es correcto. ¿En qué sentido? ¿Podemos nosotros llegar a un conocimiento genuino de Dios a través de la creación? Sí. Podemos llegar al conocimiento de que Él es todopoderoso, porque creó todo de la nada. Podemos llegar al conocimiento de que Él es omnipresente. Podemos llegar al conocimiento de que Dios es trascendente de la creación. Y ese es un conocimiento genuino de Dios. No obstante, y creo que voy a ser majadero en esto, no obstante, la teología natural por sí sola no funciona. Necesitamos la revelación especial, necesitamos la escritura para darle un sentido completo a esta teología y necesitamos llevarla a Cristo para que sea el conocimiento no solo genuino, sino que correcto de Dios. Porque o si no, nos puede llevar, como ya dije, al panteísmo, al panenteísmo, a la idolatría. Y por eso tenemos que reconocer la importancia y la utilidad de la teología natural, pero no podemos pensar que únicamente a través de ella vamos a ser salvos, porque nosotros somos salvos por gracia, pero a través de la fe en Jesucristo, en Jesucristo. Y la revelación especial que es Jesucristo mismo y la palabra de Dios nos depura el conocimiento, nos guía por el conocimiento correcto, por la verdad. Entonces, no vayan a pensar de que la teología natural o la revelación general bastaría para un conocimiento acabado de Dios, no. ¿Podemos obtener conocimiento genuino? Sí, pero no un conocimiento acabado. Continuamos. Otro ejemplo, quizás el ejemplo más destacado de la teología natural en la historia de la Iglesia es el enorme esfuerzo de Tomás de Aquino. Según Tomás, todas las verdades pertenecen a dos ámbitos,
En el inferior, al ámbito natural, el superior es el de la gracia, mientras que los asuntos pertenecientes al ámbito superior deben ser aceptados por autoridad de la gracia, los del ámbito inferior se pueden conocer a través de la razón. Absolutamente de acuerdo con Tomás de Aquino. Es importante señalar la situación histórica de la cual surge el punto de vista de Tomás. Buscando respuestas a las cuestiones principales, la Iglesia durante siglos apelaba a la autoridad de la Biblia o a la enseñanza de la Iglesia. Si una de ellas o ambas enseñaban algo, se consideraba verdad. Sin embargo, ciertos acontecimientos cuestionaron esto. Uno fue un tratado de Pedro Abelardo titulado Sic et Non. Había sido costumbre consultar a los padres de la Iglesia para resolver los asuntos a los que tenía que enfrentarse la Iglesia. Sin embargo, Abelardo recogió una lista de 158 proposiciones en las cuales los padres no estaban de acuerdo. Citaba declaraciones de ambas partes de estas proposiciones. Por lo tanto, estaba claro que resolver asuntos no era algo tan simple como dedicarse a citar a los padres. Sería necesario encontrar una manera de escoger en los casos en que los padres tenían opiniones distintas. La razón es esencial incluso en la utilización de la autoridad, para no caer en la falacia de la falsa autoridad, ¿verdad? Esto es verdad porque tal o cual lo dijo. Y lo mismo pasa con esta enseñanza que yo estoy dando. Es importante que ustedes siempre lleven esto a la Biblia, siempre lleven esto a la oración, a la guía del Espíritu Santo. No porque yo lo digo, no porque el predicador tanto, el maestro tanto, incluso, no porque mi pastor lo diga, necesariamente es verdad. Si nosotros nos mantenemos apegados a la palabra, si nosotros tenemos una teología bíblica y sistemática, estaremos enseñando la verdad. Pero tenemos que sujetarnos a las escrituras. Tenemos que filtrar toda la información que recibimos, sobre todo hoy en día con la gran cantidad de tonterías que encontramos por las redes sociales y en el Internet, filtrarla por las escrituras. Es necesario. Si este era un problema interno de la iglesia, continuamos con la lectura, también había un problema externo, el contacto de la iglesia con las culturas heterogéneas. Por primera vez la iglesia se encontraba a gran escala con los judíos, musulmanes, especialmente en Sicilia y en España, e incluso con completos paganos. No tenía ningún valor citar la autoridad ante estas personas. Los judíos simplemente citarían la Torá y los musulmanes el Corán. Y todos ellos, incluso los paganos, mirarían sencillamente extrañados cuando un teólogo cristiano citara la Biblia o las enseñanzas de la Iglesia. Si se quisiera ejercer una influencia auténtica sobre esas personas, habría que entrar en algún tipo de terreno neutral en el que no hubiera que apelar a una autoridad especial y explicar el asunto en unos términos aceptables para todas las personas racionales. Esto es lo que intentó hacer Tomás. Y eso es lo que hace la apologética, estimados y queridos hermanos. La apologética es este terreno neutral, ¿verdad? Donde, por supuesto que estamos basados en las escrituras, creemos que la escritura es la verdad y la revelación de Dios, pero aquellos que no consideran a la Biblia como autoridad, como inspirada divinamente, si se la citamos, probablemente no sea efectiva en una primera instancia. No obstante, la apologética busca este terreno neutral, que fue lo que hizo Tomás de Aquino, donde mostramos esta teología natural, esta revelación general que nos permite dar a conocer al Dios verdadero a través de la interpretación del estudio de lo creado. Nosotros podemos guiar a las personas a encontrar a Dios en la creación, en la naturaleza, en la historia, por medio de los argumentos, como ya les había explicado, teleológico del diseño del ajuste fino, el cosmológico y algunos otros que también lo vamos a ir viendo en el próximo episodio, la teología general a través de la moralidad. Entonces, es útil la teología natural, es útil la revelación general cuando la acompañamos con la teología normal, bíblica y sistemática. Cuando llevamos a las personas a través de la revelación general a Cristo, a las Escrituras. Y las Escrituras reafirman lo que la teología o la revelación general muestra. De cierta manera la confirman.
la complementan, la perfeccionan y la hacen algo totalmente efectivo. Por eso que la apologética es importante, tanto en el proceso de la evangelización como en la enseñanza. Por eso es bueno que enseñemos teología apologética, filosofía cristiana a nuestros hermanos, a la iglesia. Es muy importante. Continuamos. Tomás, ahí sí. Tomás explicó que podía probar ciertas creencias a través de la razón pura, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma humana y el origen sobrenatural de la Iglesia Católica, entendiéndose por Iglesia Católica la Iglesia Universal, no la católica romana que conocemos hoy en día. Elementos de la doctrina más específicos, como la naturaleza trina de Dios, no se podían conocer únicamente por medio de la razón, pero debían ser aceptados por autoridad. Estos, y aquí está destacado, eran verdades de revelación, no verdades de razón. ¿Ya? Por eso, hermanos, es que la revelación general, la teología natural, nos debe guiar a Cristo. Debe ser complementada con las Escrituras. Por supuesto, si una de las verdades naturales establecidas mediante la razón es el origen divino de la Iglesia Católica, entonces uno ha establecido mediante inferencia su autoridad y en consecuencia la verdad de los asuntos superiores o revelados de los que habla. Y aquí les subrayé esto para que lo vean bien. La razón regula el nivel inferior, mientras que las verdades de nivel superior son asuntos de fe. Podemos a veces pensar, hermanos, que la Trinidad es difícil de comprender racionalmente. Es algo incluso que a algunas personas le parece ilógico y hasta contradictorio. Pero cuando la estudiamos a profundidad y lo hacemos con fe, descubrimos que sí es una verdad de nivel superior. Creemos en la Trinidad por fe y no es algo irracional, pero creemos principalmente por fe. Uno de los argumentos tradicionales sobre la existencia de Dios es la prueba cosmológica. Tomás tiene tres o incluso más, que puede hasta cuatro versiones de esta prueba. La argumentación es la siguiente. En el ámbito de nuestra experiencia, todo lo que conocemos es causado por algo más. Sin embargo, no puede haber una regresión infinita de causas, porque si esto fuese así, la serie completa de causas nunca habría empezado. Por lo tanto, debe haber una causa que no haya sido causada, un motor inmóvil o un ser necesario. Y esto a nosotros, o toda la gente, lo llamamos Dios, la causa primera, lo que movió todo de ahí en adelante. La regresión infinita es imposible. Si no, el ahora nunca habría llegado. Cualquiera que observe esta evidencia honestamente debe llegar a esta conclusión. Otro argumento que se empleó con frecuencia y que también encontramos en Tomás es el argumento teleológico. Este se centra particularmente en el fenómeno del orden o del propósito aparente del universo. Tomás observó que varias partes del universo muestran un comportamiento de adaptación que ayuda a llegar a fines deseables. Cuando el ser humano despliega este tipo de comportamiento, reconocemos que conscientemente ha deseado y se ha dirigido hacia ese fin. Sin embargo, algunos objetos de nuestro universo no pueden haberse planificado ningún propósito. Desde luego, las rocas y la atmósfera no han escogido ser lo que son. Su ordenamiento según un propósito o un diseño debe haber venido de otra parte. Por lo tanto, un ser inteligente debe haber ordenado las cosas de esa manera en especial. Y ese ser, dice Tomás, lo llamamos Dios. Y yo considero lo mismo, ese es el argumento teleológico. Los planetas, por ejemplo, siguen una órbita constante, no porque ellos lo decidan, y tampoco porque el azar así lo produjo, sino que porque están diseñados así. A veces, todo el universo entra en la argumentación teleológica. En esos casos, el universo a menudo es comparado con un mecanismo. Por ejemplo, y este es un ejemplo muy clásico, aunque algunos lo han desestimado, pero es simple y clarificador. Si encontramos un reloj tirado en la arena, reconocemos inmediatamente que es un reloj, porque todas sus partes sirven para el propósito de medir y mostrar el tiempo. Seguro que no diríamos, qué coincidencia más asombrosa.
reconoceríamos que una persona capacitada debe haber planeado y llevado a cabo la asombrosa manera de encajar unas partes con otras. De manera muy parecida, la forma en que las partes de la naturaleza se engranan entre sí y la sorprendente manera en que varios componentes de un todo parecen adaptarse para cumplir ciertas funciones, no se puede considerar una concatenación fortuita de circunstancias. El azar, mis hermanos, no produce orden. Alguien debe haber diseñado y construido sistemas digestivos, ojos, atmósferas adecuadamente equilibradas y muchas más cosas en el mundo. Todo esto argumenta a favor de la existencia de un diseñador supremo, un creador sabio y capaz. Debe haber un Dios. Estos dos argumentos importantes que se han empleado históricamente en la elaboración de una teología natural. Otros dos que aparecen en la historia de la filosofía y la teología, aunque quizás menos destacado que la argumentación cosmológica y teleológica, son el argumento antropológico y ontológico. Lo vamos a ver muy rápidamente para que lo tengan en consideración, pero los ejemplos que acabamos de ver son muy fuertes con respecto a la teología natural o a la revelación general. Por eso que es importante. Por eso que la apologética es importante. Porque a través de ello podemos derribar barreras o muros intelectuales que las personas se ponen para que, digámoslos, para preparar el terreno para plantar la semilla del Evangelio. El argumento antropológico no se encuentra de forma explícita en las ideas de Tomás, aunque puede estar implícito en la cuarta prueba. Recuerden las 5 vías de Tomás de Aquino, estúdielas, son muy buenas. Ve algunos aspectos de la naturaleza humana como una revelación de Dios. En la formulación de Kant, en la crítica de la razón práctica, aparece más o menos de la siguiente manera. Todos poseemos un impulso moral. Esto lo vamos a ver un poco más a profundidad en el próximo episodio de la revelación general a través de la moralidad. O un imperativo categórico. Sin embargo, seguir este impulso comportándonos moralmente no recibe buena recompensa en esta vida. Ser bueno no siempre resulta rentable. ¿Por qué deberíamos ser morales entonces? ¿No sería más inteligente comportarnos de forma egoísta algunas veces? Aquí está destacado. Debe haber una base para la ética y la moralidad, algún tipo de recompensa. Nosotros sabemos, nosotros sabemos que la obediencia a Dios en la eternidad produce una recompensa, que a su vez implica varios factores. Uno, la inmortalidad y un alma inmortal, un juicio futuro y un Dios que establezca y apoye los valores y que recompense el bien y castigue el mal. Que castigue el mal. Por lo tanto, el orden moral, en contraste con el orden natural, requiere la existencia de Dios. Es imposible que no exista Dios y tengamos una ley natural, un orden moral en cada uno de nosotros. Todos estos argumentos empíricos, todos son argumentos empíricos. Proceden de la observación del universo a través de la experiencia sensorial. Podemos obtener, hermanos queridos, conocimiento genuino de Dios a través de nuestros 5 sentidos. El principal argumento racional o a priori es el ontológico. Este es un argumento del tipo pensamiento puro. No requiere que uno salga de su propio pensamiento del nivel del pensamiento abstracto hasta el nivel de la experiencia sensorial. En el Proslogión, Anselmo formuló lo que sin duda es la declaración más famosa del argumento. René Descartes también hizo una versión, como hizo Hegel, de una forma considerablemente diferente. En tiempos más recientes, Charles Hartshorne ha argumentado a favor de su validez, y ha habido una discusión renovada durante el siglo XX entre teólogos y filósofos. La declaración de Anselmo es la siguiente. Dios es el más grande de todos los seres concebibles. Ahora, un ser que no exista no puede ser el más grande de todos los seres concebibles, ya que el ser no existente de nuestra concepción sería más grande si tuviera el atributo de la existencia. Es decir, un ser que existe siempre va a ser más grande que un ser que no existe. Por lo tanto, por definición, Dios debe existir. Sí, es un poco complicado, pero podemos después profundizarlo. Esto es para que ustedes sepan el argumento ontológico.
Ha habido varias respuestas a esto, muchas de las cuales siguen la opinión de Kant de que, en efecto, la existencia no es un atributo. Un ser que existe no tiene ningún atributo o cualidad que no tenga un ser similar que no existe. Si yo imagino un dólar y lo comparo con un dólar real, no hay diferencia en su esencia, en lo que son. La única diferencia es si son o no son. Hay una diferencia lógica entre la frase Dios es bueno, o afectuoso, o santo, o justo, y la frase Dios es. La existencia, la primera predica una cualidad de Dios, la segunda es una declaración de su existencia. La cuestión aquí es que la existencia no es necesariamente un predicado del más grande de todos los seres concebibles. Tal puede existir o no. En cualquier caso, su esencia es la misma. Se debería señalar que Anselmo estaba trabajando en un marco platónico en el cual lo ideal es más real que lo físico o lo material. El argumento ontológico puede haber sonado un poco más complicado porque de hecho lo es, pero siempre pueden volver a ver este episodio para releer lo que acabamos de leer juntos. Pero básicamente es que Dios, al ser el ser más grande, más espectacular que una mente puede concebir, necesariamente debe existir. Porque si este ser más grande, más maravilloso, más exaltado, que podamos pensar o imaginar que existe, no existe, otro ser que exista va a ser más grande. Entonces, algunos filósofos no consideran la existencia en sí como un atributo, pero lógicamente esto se deduce de que efectivamente Dios debe existir. Por eso el caso acumulativo de argumentos, sobre todo en la teología natural o sobre todo en la apologética, es la acumulación de argumentos lo que dan el peso a cada uno de ellos. Por separado puede ser un poco difícil que las personas acepten la validez, pero el conjunto de argumentos, sumado a la revelación especial, sumado a la escritura y a Jesucristo, proveen un caso que da, más allá de la duda razonable, la existencia de Dios. Es decir, evidencia y argumentos para la existencia de Dios sí hay. Pero como leímos en Pablo, algunos suprimen esta verdad y simplemente no la van a aceptar. Es por eso que la teología natural o la revelación general, acompañada de la revelación especial de una teología bíblica sistemática, producen un caso fuertísimo a favor de la existencia de Dios, sin nombrar ni siquiera el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, que eso ya es un poco más subjetivo, por decirlo de una manera. Entonces, a priori yo no lo usaría como un argumento, pero la palabra dice que es el Espíritu Santo el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que cada palabra que salga de nuestra boca sea efectiva. Ya, no obstante, la teología natural, la revelación general es útil y es importante, pero debe ser complementada y guiada con más. Debe ser guiada a Jesucristo y complementada con las Escrituras. Entonces, mis hermanos, este fue el episodio 41. Yo no pensé que de verdad íbamos a tener tantos episodios, pero Dios es bueno y Él ha dado la capacidad y las herramientas para poder hacerlo. No se olviden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos constantemente compartiendo contenido y veremos si más adelante por ahí regalamos un libro bueno para que sigamos profundizando en algunos temas. Entonces, este fue el episodio 41, la revelación general a través de la creación. Somos el Ministerio Lumbrera. Que Dios les bendiga de sobremanera.